Muy bien. Continuando, compañeros, entonces, en el desarrollo de esta disciplina, vamos a mencionar que uno de los personajes de Guatemala, en este caso presidente, ¿verdad? Dentro de lo que se pudo vivir como una dictadura, ¿verdad? Manuel Estrada Cabrera, presidente desde 1898 hasta 1920, más o menos 22 años estuvo en el poder, y veamos dentro de su gobierno, dentro de ese periodo, vamos a hablar un poquito de los pros y los contras que tuvo el derecho agrario en este gobierno. El régimen de Manuel Estrada Cabrera fue un aliado cercano del crecimiento del imperio de la United Fruit Company. United Fruit Company fue un monstruo, un monopolio que se estableció en Guatemala con el objeto de explotación, ¿verdad? No solamente de la tierra, sino también de una explotación de la mano barata, ¿verdad? En este caso, las comunidades indígenas, las comunidades campesinas en Guatemala. Entonces, el gobierno de Manuel Estrada Cabrera fortaleció un vínculo con esta empresa extranjera, y no así también con aquellos terratenientes que producían café, ¿verdad? Llamados los terratenientes también como esa élite, perdón, ahí era élite, me comí una L, élite cafetalera, ¿sí? Por medio del trabajo forzado, leyes de vagancia y la legalización de la servidumbre por deudas, a través de la cual eran puestos a trabajar en las plantaciones y en las carreteras. Las comunidades indígenas en su gran mayoría fue explotada a través de este trabajo forzado. ¿Por qué decimos trabajo forzado? Porque en aquel entonces no existía un código de trabajo que protegiera a los trabajadores. En ese entonces se establecía también una jornada de trabajo extensa, más o menos estaba yo leyendo el contenido, ¿verdad? Del libro que menciona unas jornadas extensas equivalentes a 10, 12 horas de trabajo, y no solamente una jornada extensa, sino que el aprovechamiento, el lucro que se hacía de estos trabajadores, no se les pagaba bien y trabajaban extensas jornadas. Posteriormente también una de esas aberraciones jurídicas, que es la ley de la vagancia, establecía que cualquier persona que no tenía literalmente nada que hacer, que estaba como vagabundo, debía trabajar, ¿verdad? Entonces ya sea lo mandaban a estos campos de la bananera o a los cafetales, ¿sí? Entonces una ley que funcionaba de acuerdo a mantener ese régimen, ¿verdad? Y posteriormente también otra de las leyes que crearon para mantener esa estructura de poder conjuntamente con las empresas extranjeras, no solamente de café, sino también ahora se suma la bananera, es la legalización de la servidumbre por deudas, ¿verdad? Te presto, pero si no puedes pagar, vas a tener que trabajar de gratis, porque se ha realizado un préstamo, hay un acuerdo, una palabra. Por lo tanto, esas personas que necesitaban adquirir cierta cantidad de dinero, lamentablemente, al no poderlas pagar, porque ya sea los intereses eran demasiado eh, grandes, exagerados, tenían que trabajar. Entonces se mantenía ese régimen, esa estructura, siempre beneficiando acá a el sector de la élite, de los terratenientes, de los que en ese momento tenían el poder, etcétera. Un sistema también llamado mandamiento virtualmente restauró el llamado repartimiento. El repartimiento era una modalidad que durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera
se implementó con el objetivo de despojar de la tierra a ciertas comunidades indígenas. La tierra comunal de ese entonces también era limitada por parte del gobierno, ¿verdad? Eh, esta modalidad de lo que es el repartimiento consistía básicamente en despojar de la tierra a los pueblos indígenas. Estos a su vez proveían de mano de obra para trabajos tanto privados como públicos. El gobierno embargó mucha de la tierra perteneciente a los indígenas cuando los residentes no podían obtener títulos legales. Dicha tierra llegaba a estar disponible a un costo muy bajo. ¿Para quiénes? Para los terratenientes. Entonces, el derecho de poder tener acceso a la tierra estaba muy limitado en ese entonces. Por tanto, es por ello, ¿verdad?, que los terratenientes se hicieron de enormes extensiones de tierra. Posteriormente, vamos a ver entonces en la siguiente presentación, mientras el gobierno continuaba cediendo tierra a los dueños de las plantaciones para que pudieran expandirse y desarrollar fincas de café y otras plantaciones. Guatemala poseía suficiente tierra pública para tal propósito, pero adicionalmente a esta tierra estaba también la tierra de uso comunal, que era para el aprovechamiento de las comunidades indígenas, de la cual constantemente el gobierno atropellaba, creaba violaciones a los derechos, al acceso, impedir el acceso de la tierra comunal. Posteriormente, el gobierno proveía peritajes gratis o a un costo sumamente bajo y protegía los títulos de posesión privada en contra de la tierra comunal. En resumen, en conclusión, el gobierno de ese periodo atacaba directamente a la tierra comunal para poder despojarla, ¿verdad? Muy bien. Seguidamente, entonces, tenemos en Guatemala una fase muy importante y es la fase o la etapa más bien, del fortalecimiento de la industria bananera. Uno de los puntos positivos de este nuevo mercado de banano fue que al momento de que la United Fruit Company se instalara en Guatemala, obviamente iba a aprovechar todo lo que se podía en la tierra, la mano de obra, pero también otorgó la facilidad de que el gobierno pudiera construir vías ferroviarias, inclusive también nace de ahí, ¿verdad?, lo que hoy conocemos como el ferrocarril de Guatemala, que el objetivo primordial de ese medio de transporte únicamente era beneficiar a esta empresa extranjera, ¿verdad? Ellos tenían el ojo puesto en Guatemala con el fin de explotar a Guatemala, tomar el banano, ¿verdad? Producir grandes cantidades, toneladas de este producto agrícola para poderlo exportar, obviamente, a Estados Unidos. Entonces, el transporte, compañeros y compañeras, no era uso para las personas, para los locales, para nosotros como guatemaltecos, sino que el ferrocarril, ¿verdad? Sí, el ferrocarril era eminentemente para fines de aumentar la producción y hacer más fácil el tránsito de puerto a puerto, ¿verdad? Entonces no se aprovechaba para las poblaciones, únicamente era para beneficio de estas empresas extranjeras.
Muy bien, la subida del banano como producto de mayor exportación fue relacionada muy de cerca con la construcción de líneas ferroviarias, lo que yo estaba mencionando. Las compañías bananeras obtuvieron concesiones de tierra. Cuando hablamos acá de estas concesiones, siempre en derecho agrario las vamos a manejar concesiones de tierra, ¿sí? Entonces, lo que hacía el gobierno, y no solamente el gobierno de Guatemala de ese entonces, sino que la gran mayoría de países centroamericanos, es que otorgaban estas grandes concesiones de tierra para que se pudiera construir una vía, ¿verdad? Una línea ferroviaria que no iba a ser para transporte de personas. Entonces, ¿qué sentido tenía el construir vías ferroviarias si no iba a ser de aprovechamiento para las poblaciones? Lo que se buscaba era siempre tener el poder, ¿verdad? La riqueza, tener la línea ferroviaria para poder trasladar los productos agrícolas. En este caso, el más conocido y el que era sujeto a exportación a gran escala era el banano, pero también estamos hablando de el café, ¿verdad? Pero el primordial era el banano. Por medio entonces de estas líneas ferroviarias se podía transportar el producto, o sea, el banano, de puerto a puerto de una forma más rápida, ¿sí? El primer puerto que nace en Guatemala a raíz de este comercio extranjero es el puerto de Santo Tomás de Castilla. Es el que funcionaba más por la proximidad que existía de Guatemala hacia Estados Unidos, ¿verdad? Por la parte de la Florida, ¿verdad? Era un trayecto que utilizaba pues esta empresa extranjera, ¿verdad? Para poder tener a su disponibilidad toda esa mercancía que era tomada de Guatemala. Al día de hoy nosotros como guatemaltecos debemos de conocer a la United Fruit Company como un monopolio del banano. El monopolio del banano fue entonces operado por esta empresa extranjera y si ustedes se dan cuenta, compañeros, nace esta empresa en 1899, es ahí donde empieza a funcionar, más bien a explotar todo lo que es Centroamérica, ¿verdad? Básicamente explotar todo lo que se podía de estos países y Guatemala fue explotada precisamente por el banano. La producción del banano llegó a convertirse en plantaciones gigantescas controladas por extranjeros. Estrada Cabrera contribuyó con enormes cantidades de tierra para estimular la producción. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a continuar con la siguiente. Veamos acá. En la realidad guatemalteca durante ese tiempo los métodos de cultivo no tuvieron mayor modificación, no hubo algún otro producto agrícola que se fuera a explotar, nada más se tenía el banano, el café, que eran los que estaban en primer lugar, y posteriormente podemos hablar de otros productos, obviamente, pero no alcanzaban a ser exportados. Eran más que todo productos para consumo interno de Guatemala. Los productos que recibían mayor atención en ese momento por parte del gobierno, pero también sumado a las empresas extranjeras, obviamente, era el café, por un lado. En este caso vamos a señalar acá muy importante, el café en su gran mayoría era explotado y recibían esa atención científica por parte de alemanes, cuando el banano recibía la mayor atención por parte de
por parte de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, estos dos bandos o estas dos potencias tenían los monopolios, por un lado los alemanes del café y los Estados Unidos del banano. Es por ello que recibían atención científica y esta atención científica, compañeros, no era porque ellos eran buenos o tenían buenas intenciones para con Guatemala, que estaban utilizando la ciencia, sino que lo que hacían con esta atención científica era tratar la manera de sacar, como se dice, exprimir la producción. ¿Por qué razón? Porque al momento de implementar conjuntamente con la ciencia y las tecnologías de estas potencias, el objetivo era una mayor escala de producción y la lógica establece, ¿verdad? Si estoy produciendo más, voy a lucrar más, ¿verdad? Voy a vender más, voy a ganar más. Entonces, esa filosofía era la que tenían estas dos potencias. La colaboración científica no era para aprovechamiento para el Estado de Guatemala, sino que era para sus propios intereses mercantilistas, ¿verdad? Y podríamos hablar que el apoyo que se pudo dar de estas empresas extranjeras era mínima, ¿verdad? El gobierno de Guatemala cooperaba con los terratenientes para mantener una mano de obra dócil, ¿verdad? Y no solamente dócil, que la mano de obra no se levantara o no creara revoluciones o conflictos en contra de, porque estaban siendo explotados en sus derechos laborales como trabajadores campesinos, como les estaba comentando, tenían que trabajar jornadas extensas, 10, 12 horas, además de trabajar por largas jornadas, no recibían el pago justo porque era mano de obra que se consideraba como barata, ¿sí? Y aquí hay otra situación interesante. Los trabajadores agrícolas en el altiplano se enfermaban con frecuencia. Y los trabajadores agrícolas, como habíamos visto, los trabajadores agrícolas en Guatemala, en su gran mayoría, tenían la característica de ser pertenecientes a alguna comunidad o pueblo indígena. Y aquí viene entonces la explicación de por qué existen garífunas en el norte de Izabal, ¿verdad? En la parte de Izabal. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, al momento de establecer de que los trabajadores agrícolas no producían como deberían de ser, lo que hizo Estados Unidos fue traer gente de afuera, ¿verdad? Por eso es que en la parte de Guatemala tenemos trabajadores, bueno, al día de hoy tenemos comunidad perteneciente a la raza negra precisamente porque necesitaba Estados Unidos tener trabajadores agrícolas para continuar esa explotación, ¿verdad? Entonces es por eso que al día de hoy tenemos esa comunidad de raza negra solamente en esa parte del país, porque hay una razón de ser y hay una historia detrás de eso, ¿verdad? ¿Cómo ingresaron al territorio guatemalteco si la raza negra no es nativa de Guatemala, ¿verdad? Fueron básicamente transportados, por así decirlo, de África, no de África a Guatemala directamente, sino que usted recordará en la historia, ¿verdad?, de que muchos africanos fueron esparcidos como esclavos en Cuba, en esas islas del Caribe, Jamaica, etcétera. Entonces, Estados Unidos trajo a esas personas desde Jamaica, posiblemente de República Dominicana o
de alguna otra isla donde se tenía esa producción. En Cuba en ese entonces estaba explotando a gran escala lo que era el azúcar, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Entonces, esa es la razón de ser, porque entonces en esta parte del país guatemalteco tenemos nosotros esa comunidad de afrodescendientes. Y se terminó, ¿verdad? Vamos a terminar acá con derecho agrario. Para la próxima semana vamos a estar ya entrando un poco más a ver contenido jurídico en materia de derecho agrario. En este momento de la historia, pues únicamente estamos viendo cómo han sido explotados, cómo se ha dado el despojo de la tierra, cómo ha pasado la tierra desde los mayas a pasar a ser de los españoles, y ahora, después de la revolución y la declaración de independencia, ya vemos que la gran mayoría o la extensión de la tierra ya pasa a manos del Estado, del gobierno, que esta la cede a los terratenientes y a las empresas extranjeras, ¿verdad? Esa es la evolución que va teniendo el derecho agrario hasta esta parte de la historia donde nosotros nos quedamos. Posteriormente vamos a estar hablando un poquito más. Todavía hay algunos presidentes que aportaron enormemente, valiosamente a la evolución del derecho agrario, pero eso lo vamos a estar discutiendo para la próxima semana. Entonces, necesito, no sé cuánto tiempo me queda, compañeros. Como se, 3 minutos y medio, dice. 3 minutos. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a entrar a hablar del derecho ambiental, ¿sí? Vamos a entrar a hablar del derecho ambiental. El derecho ambiental es muy bonito. Ok, yo creo que se va a cortar. Entonces, para no dejar a medias la explicación, vamos a desconectarnos y nos vamos a volver a conectar, por favor, compañeros. Háganme ese gran favor.